y colaboro con el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana en la parte de turismo. Y bueno, turismo toca o agrupa tradicionalmente al sector de los restaurantes y es por eso que estoy aquí hoy como presentador. Y bueno, ¿quiénes participan en esta conversación del día de hoy? En primer lugar, voy a presentar a Alejandro Hernández, que es director de Desarrollo de Empresas Turísticas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Michoacán y que pues es un profesional de la gastronomía con más de 20 años de experiencia en el sector de los restaurantes. Ha sido presidente de la Canirac en Michoacán durante 3 años, también ha sido vicepresidente para la zona centro de esa agrupación y actualmente está, entre otras muchas cosas que tiene que hacer, encargado del encuentro famosísimo que ya sabemos todos de cocineras tradicionales de Michoacán, que se celebra todos los años y que ha sido pionero y emblemático y modelo para encuentros de cocineras tradicionales en otros estados de la República. Bienvenido, Alejandro, un aplauso para ti, por favor. Y también nos acompaña Fernando Olivera, que en el sector turístico no necesita presentación porque ya todos lo conocemos, pero bueno, en el de la cultura a lo mejor unas breves palabras. Él es un profesional del turismo que obviamente tiene un proyecto gastronómico restaurantero desde tiempo atrás y que tiene una trayectoria importantísima en el sector público también, tanto federal como de diferentes estados de nuestro país, donde ha sido secretario de Turismo, recientemente en Tamaulipas, anteriormente en Guanajuato, y de manera muy importante ha colaborado en la Secretaría de Turismo Federal también como subsecretario de Operación en algún momento dado. Ha hecho muchas otras más cosas, no me voy a detener aquí a explicarlas, pero en resumen es un profesional redondo, completo, ¿no? Que tiene una formación y una visión del conjunto total de lo que es la cadena de valor y que actualmente es vicepresidente de Turismo también de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Canirac Nacional. Bienvenido, Fernando, un aplauso para ti también. Y bien, pues lo que tenemos que hacer nosotros hoy es reflexionar sobre el papel y la responsabilidad y el poder que tienen los restaurantes en México para promover la gastronomía mexicana, pero no solamente como una especie de, bueno, qué rica es la gastronomía, qué bueno, la celebramos, qué bueno, qué bien que la estamos ofreciendo en nuestros menús, pero hacer una reflexión un poquito más profunda sobre el verdadero poder que tienen los restaurantes como vitrina de esta gastronomía, como vitrina de todos estos productos del territorio, y que ellos en sus decisiones cotidianas de planeación de menú, de adquisición de insumos, de gestión de los propios establecimientos, construyen o destruyen, ¿no?, la producción local tradicional, el trabajo de los productores locales, etcétera, etcétera. Y es un poder que a veces del cual no somos conscientes como empresarios, porque está, por un lado, esta idea que nos convence a todos de que hay que promover y defender, rescatar, salvaguardar y promover la cocina tradicional mexicana, pero por el otro lado está el pragmatismo empresarial que nos marca costos, beneficios, restricciones y ese tipo de cosas. Y con ese discurso mío a manera introductoria, me gustaría darle la palabra primero a Alejandro y después a Fernando para que nos hagan una primera reflexión sobre cuál es el papel y el poder de estos restauranteros para fomentar o no en su totalidad esta cadena de valor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Un saludo del secretario de Turismo, Roberto Monroy García, secretario de Turismo del Estado de Michoacán, principal precursor también de este tema. Para iniciar, quiero presentarles rápidamente un video de Michoacán, muy cortito. Por favor, si lo podemos correr. Gracias. Para representar de dónde venimos, quiénes somos.
Bueno, esto es un poquito de lo que es Michoacán. Espero que todos por aquí ya lo conozcan. Todos conocen Michoacán, ¿verdad? Eso, perfecto. Bueno, muchas gracias por abrirnos este espacio, maestra Gloria. Muchas felicidades por todo el evento, por todo el esfuerzo que se hace. Michoacán es cultura, Michoacán es tradición, la gastronomía es ancestralidad y hoy está viva. ¿Y qué estamos haciendo aquí de repente? Pues promover también que eso continúe. ¿Cuál es la importancia? Y nada más quiero hacer la introducción. Hablabas de la responsabilidad que tenemos. Platicamos previamente, estamos de repente de diversas trincheras, pero al final del día somos promotores de esto que es la restauración de los estómagos. Tenemos, decía un amigo, esa costumbre de comer hasta 3 veces al día, y pues bueno, comemos por necesidad, pero alimentarnos también implica alimentar las comunidades. Toda la producción, nosotros Michoacán, la riqueza que tenemos es ancestralidad es por las técnicas y por los insumos con los que contamos. Yo creo que partiría de las responsabilidades que tenemos todos, desde un funcionario público, desde un restaurante, desde un estudiante, que veo varios estudiantes aquí, que el día de mañana pues son los responsables, serán los responsables de tener estos negocios, cómo diseñamos, estructuramos, y bien decías, construimos o deconstruimos, también a veces deconstruir es sano, para poder entender cuál es el origen de los platillos. Coincidimos también con Fernando en temas de que ahora estamos en una parte muy bonita que es la Canirac. Yo tengo muy buenas experiencias. Yo creo que parto de esa responsabilidad primaria, que estemos constantemente participando. Ser un restaurante no es solamente poner un negocio, tenemos que ser activamente constructores de la cultura, de lo que estamos ofertando, porque eso nos debe de llevar a buenos términos y a entender por qué estamos ahí, y que la comida no es solamente un producto, cómo lo vamos llevando a que las comunidades vayan creciendo. Yo creo que partimos de esa responsabilidad, es con lo que abro solamente. Felicito también a todos los compañeros restauranteros que un día se adhieren a una cámara, se adhieren a una asociación, a cualquiera que sea, no venimos a hablar, ya les da ese valor, que tienen las ganas de participar y de mejorar en el día a día las cosas. Entonces yo creo que la unión y el entendimiento empresarial debe ser la base también para un crecimiento. Y ahorita con eso aperturo. Muchas gracias por la invitación y gracias, Fer, también por invitarnos. Gracias, Sergio. Pues saludar y gracias, Gloria, por la invitación. Juan José, gracias de verdad por recibirnos aquí en Guadalajara, y felicitar, por supuesto, a este foro que mantiene el diálogo acerca de la relevancia de la gastronomía mexicana en este contexto, no solamente de los negocios, sino de la cultura y de nuestras tradiciones y costumbres y la conservación de nuestros productos mexicanos. Cuando comenta Sergio sobre esta responsabilidad y este valor que tiene el restaurante en el ámbito de la gastronomía y del turismo, pues hay que recordar que 2/3 partes de los empleos en el turismo provienen del negocio de alimentos y bebidas. Pero no solo eso, si bien es cierto que hay que verlo como una cadena de valor como lo planteas, creo que lo más importante es la gente, y aquí tienes en el negocio restaurantero, en los alimentos y bebidas, a la primera entrada o la entrada más importante de los jóvenes a el entorno profesional. No encuentran en otro lugar mayor apertura ni mayor entrada a los jóvenes en su inicio de carrera profesional, aunque sea temporal, para después dedicarse a otras cosas, que ese es un reto que tenemos también en este sector, que es otro tema, pero es su primera entrada. 6 de cada 10 empleos los tienen las mujeres, al menos, y hay estados en donde cada 7, inclusive de cada 10 empleos en el sector de alimentos y bebidas lo tienen las mujeres, con lo cual también es un espacio que permite desarrollar profesionalmente a muchas mujeres, mucho también a madres solteras que encuentran en este tipo de actividades una oportunidad. Y también decirlo, la Cámara Nacional, la Canirac, reconoce 96 de cada 100 restaurantes como micronegocios
o microempresas, en donde prácticamente el autoempleo y no más de 10 empleos en ese lugar se dan como parte de la estructura económica de los restaurantes, de tal suerte que estamos hablando primero de un negocio muy fragmentado, pero también que da una oportunidad con muy pocas barreras de entrada, y esto le permite, por supuesto, a muchas familias mexicanas poder generar una economía local de manera muy pronta que cualquier otro tipo de industria, y con ello también la posibilidad de generar pues un bienestar o una mejor calidad de vida. Dicho esto, en términos de la oportunidad laboral o de la participación de las y los mexicanos en el restaurante, pues hay una responsabilidad muy importante también, como lo decimos, en la proveeduría. Esta cadena de valor que reconoce desde el campo y hasta la mesa la diferente producción, pero también transformación de estos productos, y aquí, bueno, pues lo hemos dicho toda la vida, no necesariamente tiene que ser un restaurante mexicano para tener productos locales o productos nacionales. Cualquier tipo de restaurante, cualquier giro puede tener un porcentaje importante de ingredientes o de productos locales, bien sea de la propia ciudad o la propia población, lo que se denomina tradicionalmente como kilómetro cero, pero también desde un entorno local que genera una economía circular poderosa. Hablaremos un poquito más adelante de todos estos aprendizajes que nos deja el COVID en términos de economía circular local y la manera de fortalecer economías en este contexto, pero aquí hay una gran responsabilidad en donde la conservación y la preservación de los ingredientes tienen que ver también con este platillo terminado, esta entrega de un producto en donde podemos nosotros seguir demandando esa producción desde el campo para que no se pierdan los ingredientes y los productos. Yo recuerdo hace algunos años, cuando trabajábamos muy de lleno con cocineras tradicionales en Guanajuato, que nos dábamos cuenta que había productos que si se perdía la mitad de las recetas tradicionales. Y este ejercicio que a veces no nos damos cuenta en los estados, implica también un ejercicio de proteger no solamente la receta, proteger el producto, proteger el campo, proteger la cultura, proteger la artesanía, la tradición, y esto es lo que te lleva entonces a vivir una economía que puede representar el 1.1% de todo el PIB mexicano, como es el de los restaurantes, y a dar cuenta entonces de hasta dónde, y eso es algo que seguro vamos a platicar desde tus preguntas, hasta dónde se vale y en qué porcentajes, dependiendo del tipo de negocio, poder ir a grandes superficies y atraer producto de otros lugares del país o de otros países, y hasta dónde se recomendaría poder desarrollar proveeduría local, y entonces en esa responsabilidad de la que hablas de los restaurantes, desarrollar proveedores en la región y poder entonces favorecer a los empleos en lo local. Entonces, creo yo que la cadena de valor es completamente vinculada a este producto terminado, que es el de los restaurantes, que genera más de 2 millones de empleos directos y 3,5 millones de empleos indirectos en lo total, y que con ello, bueno, pues estamos hablando definitivamente de una de las industrias más importantes de este país, que tienen detrás incluso pues esta responsabilidad ética en términos de la conservación del producto mexicano. Bueno, y eso tiene que ver, ya me ahorraste una pregunta, que era hablar del peso del sector de los restaurantes justamente a nivel de todo el sector turístico, que nos damos cuenta que es enorme y que tradicionalmente tampoco es muy atendido, pero eso ya es otro tema que podremos mencionar después. Sin embargo, a pesar de que es un sector muy grande, muy visible y muy importante, pues se nos vino una situación de un par de años para acá que nos ha golpeado y nos ha disminuido y nos ha afectado gravemente, ¿no? ¿Cuál es el panorama que enfrentan en este momento el sector restaurantero de Michoacán, el sector restaurantero nacional, que seguramente habrá coincidencias, en términos de qué ha pasado y cómo se encuentra ahorita y cómo se piensa recuperar? Sí, Sergio, gracias.
Definitivamente, y sin entrar mucho en el tema de lo que ha sucedido, ha sido un golpe tremendo a las economías. Se perdió prácticamente 1 de cada 3 negocios de alimentos y bebidas. Y algunos se perdieron, algunos se transformaron, otros se tuvieron que actualizar o reinventar de alguna manera. Me gusta verlo en un sentido ya positivo, ¿no? De cómo nos vamos hacia las bondades de lo que nos hizo sacudir esta pandemia, el adelantamiento tecnológico que hoy también en los restaurantes presentan, nos aventó hoy ya todos los restaurantes, o cuando menos los que ofrecen un servicio estándar, ya tenemos menús electrónicos, nos subimos a una era también digitalizada, donde tenemos más información y podemos actualizar en tiempo real más información. ¿Esto qué nos ayuda? Para saber y poder aumentar la información dentro de. ¿A qué me refiero? Que un platillo podamos identificar sus cualidades, cantidades, orígenes, regiones, y creo que eso le da también valor. ¿A qué me refiero? Que tenemos la oportunidad inmejorable, y también un poquito por la fuerza de la pandemia nos orilló a este desarrollo tecnológico que podemos día a día alcanzar. Sin duda la industria restaurantera o de alimentos y bebidas pues es el primer autoempleador en México. Y también pues para las mujeres en el sector, bueno, sobre todo quiero hablar de Michoacán, pues un matriarcado muy importante, porque ellas son por la naturaleza de un estado migrante, las que se quedan en casa, las que están haciendo toda esa labor. A mí me gusta mucho contar esta parte de que este matriarcado surge, todo pasa en una cocina, lo bueno, lo malo, los chanclazos, los regaños, cuando les avientan la tortilla al hijo porque no hace caso y está caliente toda la tortilla para que se queme, es un tema de la convivencia. Entonces creo que rescatar toda esta parte y cómo hoy también la tecnología, porque estamos hablando de la era pospandemia, también quiero hablar de la era digital en los videos. Hoy también comemos y estamos haciendo un turismo gastronómico a través de nuestros pequeños teléfonos, porque ahí es donde vendemos, donde estamos consumiendo, donde algo nos antoja, donde algo nos vende, donde un lugar nos llama. Creo que eso es lo que nos ha dejado la pandemia, y poco a poco vamos a ir recobrando ese sentido de presencialidad. Yo todavía un poquito a disgusto el tema de llegar a un restaurante y esto donde vivimos, de que llegabas y estaban los cubiertos como en una bolsa de plástico y envueltos con una capa térmica para que no les contaminara. Digo, entiendo el porqué, pero de repente como consumidor, y regreso al tema de la ancestralidad en Michoacán, realmente estamos comiendo a veces al lado del fogón, al lado del comal, entonces nos gusta ese acercamiento. Yo creo que es algo que nos ha dejado la pandemia, de valorar que en un restaurante, por eso que nos gusta ver las cocinas, nos gusta ver el vapor que sale, cómo están haciendo la masa de las tortillas. Yo creo que eso es algo que nos ha dejado, el cómo le damos ese valor nuevamente a las cosas, no el procesado, no las cosas que llegan en una cajita. Y no es una crítica, nos tuvimos que adelantar y vender más por medios de delivery, si queríamos sobrevivir. Pero todavía sigo en contra de que abras una cajita y ver cómo viene tu comida toda revuelta, mal acomodada o fría. Entonces creo que ese es el valor que nos está dando esta pandemia, o revalorar toda esta parte. Creo que es la importancia que debemos de tener y cuidarla, muy importante, a nuestras cocineras tradicionales, que son las que nos seguirán enseñando mucho de esta parte. ¿Cómo nos fue? Yo creo que en el análisis, Sergio, hay un tema muy importante, y es que nos sensibilizó a todos. Y cuando digo nos sensibilizó, es que primero nos dimos cuenta de la fragilidad del ecosistema, porque el hecho de cerrar todos los restaurantes fue de las actividades que cerraron, y cerraron en gran medida la hotelería junto con los restaurantes en nuestro sector, pues por algunos meses. Hoy aproximadamente el 15% de los restaurantes que había en el país antes del COVID no volverán a abrir. Algunos ya se reabrieron y se están reacomodando. Como bien decía Alejandro, la tercera parte prácticamente no pudo abrir de inmediato. De esa tercera parte, la mitad ya no volvió a abrir, y hoy la otra mitad de esa tercera parte
ya reabrió. Y lo que nos dimos cuenta es que debemos ser bastante más sensibles ante el entorno de nuestra cadena de valor. Y aquí, primero, nos dimos cuenta que nuestra proveeduría dependía en mucho de esa compra cómoda de la gran superficie. La gran mayoría de los restaurantes, y de verdad la gran mayoría, prefiere tener un proveedor, ir y comprar, aprovechar el crédito y no necesariamente desarrollar en lo local una proveeduría que pudiera ser similar o igual, pero que habría que desarrollarla. Y entras a muchas discusiones en este ejercicio de si es capaz esta proveeduría local de cumplir con las cantidades y la calidad que requieres en el restaurante. Y ahí en la Cámara estamos trabajando a partir del COVID en un programa muy importante de capacitación hacia la proveeduría para tratar de hacer ese desarrollo de proveedores en aquellos productos en donde sí podamos tener esa oportunidad de generar una economía local, esa economía circular, que si en el COVID, ¿a qué nos dedicamos durante el COVID? A bajar películas y a comer. Fue prácticamente lo que hicimos. Y a leer mucho y a capacitarnos, los que nos queremos poner un poquito más serios, ¿no? Pero la realidad es que comimos y vimos tele. Y en ese ejercicio, si nuestras cadenas de valor locales hubieran sido sólidas, las ciudades no hubieran sufrido y las economías locales no hubieran sufrido, porque hubiéramos tenido toda la proveeduría de Primer Radio ocupada generando insumos para que los restaurantes los produjeran, aunque no hubiéramos tenido los comedores ocupados porque no nos permitían ocuparlos. El segundo tema es que, cierto es que la tecnología jugó un rol muy importante, pero también obligó a aquellos restaurantes que ya regresaron a su modelo original a tratar de generar ese servicio a domicilio. ¿Por qué? Porque restaurantes que tienen un promedio cheque por arriba de los 800 pesos por persona, es un entorno de experiencia lo que pagas, más que necesariamente el plato que te llega a tu casa. Y ese short rib de 14 horas, etcétera, etcétera, que te llega a tu casa y ya no te llega en temperatura, que el guacamole no te llega igual y que las cebollitas asadas ya no llegan con esa fritura y que vienen en un unicel, te das cuenta que pagar 850 pesos por ese plato en el servicio a domicilio ya no lo vale. ¿Qué lo tuvieron que hacer muchos restaurantes? Porque había que sobrevivir y generaron empaques maravillosos, porque de verdad hubo negocios que hicieron packaging maravilloso. Pero se multiplicaron por 10 en el momento de la pandemia los restaurantes que dieron servicio a domicilio. Eso provocó una sobreoferta hacia el servicio a domicilio que le pegó a todo mundo y que después muchos negocios fueron declinando el servicio a domicilio conforme te fueron permitiendo el 40% del comedor, el 70% y hoy prácticamente ya los comedores abiertos, y que regresaron a ya no dar ese servicio a domicilio porque lo que venden es la experiencia en el comedor. Otros aprovecharon las plataformas de distribución, los Rappi, los Uber Eats, todos estos, que también han de todos modos mantenido una multiplicación de 4 a 6 veces la proveeduría que existía en servicio a domicilio antes de que llegaran estas plataformas de distribución. Una ciudad media, como puede ser León, tenía antes 40 a 50 empresas que te llevaban a domicilio a tu casa. Hoy prácticamente casi 600 negocios te llevan en las plataformas a tu casa el producto, con el mismo millón de personas que vive ahí, lo que implica que te va a tocar cada vez menos veces al mes la solicitud de servicio a domicilio por esa misma población. Ahí hay un reto importantísimo que el COVID nos deja, pero que también nos deja esa aceleración, porque a veces lo decimos, qué bueno que en el turismo, que éramos muy flojos para adaptarnos a la tecnología, nos ayudó a acelerar. Sí, pero también nos ayudó a que se acelerara la distribución y la generación de oportunidades de oferta que hoy la demanda no ha absorbido completamente y está también generándole una estrangulación de ingresos a muchos negocios que habían basado su negocio de servicio a domicilio en el pasado y que están tratando de cambiar su modelo
para tratar de generar también nuevas fuentes de ingresos. Entonces el COVID nos ayudó a evolucionar en la tecnología, sí, nos ayudó a sensibilizarnos, como decía yo, para generar esta proveeduría. En el caso de Tamaulipas, por ejemplo, hicimos un estudio rápido, un muestreo en 600 establecimientos, ya en la época del COVID, para ver cuántos restaurantes o áreas de alimentos y bebidas de hoteles, o más bien qué porcentaje tenían de productos importados, nacionales y locales. Pues ni el 10% rebasaba el 25% de productos locales, ni el 10%. Eso quiere decir que no estamos fortaleciendo al de aquí, pero sí le estamos comprando el queso a Nueva Zelanda y estamos generándole la economía a los neozelandeses, con quienes no tengo nada ni ningún problema, pero me encantaría que en el ejido de Santa Catarina pudiera yo decirle a doña Lupe que me haga ese mismo queso. Y eso me genera otro tema muy importante que hoy se aprecia en la evolución de la gastronomía, que es la trazabilidad. La trazabilidad del producto, que yo puedo mostrarle en mi restaurante, en mi platillo, para que todos los productos que te estés comiendo, yo te pueda decir como restaurante el nombre y el apellido de dónde vienen. Y esto te empieza a generar un mucho más valor y mucho más percepción del valor-precio que yo estoy entendiendo entonces de tu restaurante. Y estamos hoy en Tamaulipas en un proyecto que el 50% de ser posible sea de productos locales. Ojalá en un año lo podamos compartir como un caso de éxito y estatales. No, locales sí, locales y estatales, pero principalmente del primer radio de ser posible. Acabará siendo estatal, pero con ese interés de fortalecer una economía local que hoy no estamos enfocados en los restaurantes, caso particular digo de Tamaulipas, pero luego ya a nivel nacional vamos a elevar esta iniciativa para tratar de empezar a generar estas cadenas cortas de valor que nos puedan permitir pues seguir fortaleciendo en lo corto, no importando qué tipo de restaurante sea, porque todos necesitan papas, todos necesitan maíz, todos necesitan cierto tipo de productos. Retomando lo que dice Alejandro y lo que dices tú, veo aquí dos asuntos que pudieran ser un impedimento para poder nosotros promover la cocina mexicana de mejor manera a nivel de los restaurantes. La primera, bueno, dices, la cocina mexicana desde luego es una experiencia. A mí servida en unicel no me va a saber igual, ¿no? Entonces necesitamos volver a lo presencial, ¿no? Este es un tema que espero que ya se vaya resolviendo. Pero otro que veo que también pudiera ser un problema, en muchos de nuestros restaurantes está el criterio de la parte económica. Los contadores públicos tienen un peso importante en muchas decisiones y mucho de la proveeduría local que sería deseable y del trabajo, por ejemplo, de cocineras tradicionales se da en la informalidad, porque todavía el restaurante está en la frontera de lo formal y lo informal en muchos sentidos. Ustedes como gente que tiene experiencia en esto, ¿qué recomendarían para que podamos ir incorporando a todos estos productores tradicionales, a todas estas cocineras con este conocimiento que han sobrevivido en lo informal de alguna manera, lo que tú dices que están totalmente marginados de las cadenas de valor, para que se puedan ir incorporando y nos puedan ir agregando valor? Híjole, creo que son varios puntos, ¿no? Desde la parte contable, como dices, que cuando sumas y restas, pues tienen que cuadrar algunas cosas. La pandemia también nos hizo revolucionar esa parte, porque estos empaques de los que habla Fernando son carísimos. Desde diseñarlos, hacer un packing, una imagen, para tratar de vender una experiencia al cliente en su casa o simular una experiencia, es carísimo y muchas veces no se los agregaban al costo. Normalmente, porque entendimos o tratábamos de sobrevivir en ese entonces. Entonces, la tendencia es cómo también vamos poniendo en valor lo que hace un restaurante para mantener. Dejo atrás ya un poquito lo del packing porque esperemos, como bien dices, se va a ir y ojalá, dicen toco madera, que no regresemos a una situación así, pero es cómo evolucionamos también.
Yo creo que la recomendación, y regreso con el tema de los estudiantes, es un poquito de lo que estamos aquí, cómo promocionamos la integralidad de la cocina, de la gastronomía mexicana a través de nuevas experiencias. Tal vez hoy no venimos a hablar de platillos, pero sí cómo los promocionamos, cómo los ofertamos. Quiero platicar una experiencia que aquí está el director Juan Bosco, que en México hicieron el comedor de cobre, un producto que, repito, es esta integralidad de cómo ofertas la cocina tradicional, en ese caso michoacana, con un elemento tradicional también de artesanía michoacana, y que se vuelven un producto turístico gastronómico increíble. O sea, conjuntas los elementos de una artesanía, la gastronomía, les pones en valor, es una experiencia hoy, el capital social es increíble lo que hoy necesitamos. Digo, y qué mal que lo diga, pero es una realidad. Y el capital social es la foto de en dónde estamos, la foto de en dónde comemos. No estamos aquí promoviendo una foto, pero si a partir de esos elementos podemos promover que esa cocina yo estoy hablando del caso de Michoacán, es una cocinera tradicional de la zona de Angahuan, de San Jerónimo Purencheco, y aparte con un elemento tradicional como Santa Clara del Cobre, con los platos, con los elementos, o sea, estamos dando la vida a estas comunidades, que es esta trazabilidad. El alimento es el complemento perfecto para toda esta artesanía. Yo creo que, y el mensaje un poquito cerrando, nos cuesta mucho trabajo brincar cuando inicias de esta informalidad que todos llegamos a pasar. Tenemos miedos, el crecer cuesta también, pero yo siempre le digo el mensaje a cocineras o a gente que va iniciando, tampoco tengan miedo de formalizar, de darse de alta en Hacienda, de entrar a un régimen en el cual te implique más trabajo, pero te va a dar también muchos más beneficios. Digo, no podemos hablar de la industria hoy de restaurantes sin también invitar a que la industria de pequeños y micros empresarios también se formalicen y van a ir creciendo y van a ir desarrollando marca y poniéndole valor. Nada más asesórense, pregunten un poquito, porque si lo haces bien desde un inicio y trabajas tu marca, muchos de los grandes negocios se han hecho a partir de una marca, de un emblema, de una imagen, de un imagotipo. Entonces yo creo que es como lo podemos ir haciendo, invitar también y apoyar, ¿no? Digo, ahorita el encargo que tengo en la Secretaría de Turismo es cómo vamos desarrollando un proceso de capacitación, formación e incentivar a que estos negocios se desarrollen. Digo, hoy estamos hablando de restaurantes, de fondas, taquerías, loncherías, o sea, la gastronomía mexicana a veces lo vemos como en ese restaurante gourmet, no, a veces hablamos de una torta nada más. ¿Cómo lo vamos desarrollando? La mejora de la proveeduría de ese pan. Vamos impulsando poco a poco que esto sea cada vez también en una formalidad. A todos nos ayuda, que no nos dé miedo también entrar a esa formalidad. Yo trataré de hacer una primera reflexión sobre este tema de la informalidad, y no es un tema de la restauración, es un tema de la economía nacional, donde más de la mitad de la economía es sumergida. Eso provoca que los negocios traten de evadir lo más posible, y luego lo añadiría con otro tema, que es la deducibilidad. Recordemos que el tema de los restaurantes lleva más de 2 décadas peleando recuperar esa deducibilidad que se tenía antes para fomentar el mayor consumo de la gente en los restaurantes, y que entonces sí te permita y te incentive a que estos restaurantes participen mucho más en la informalidad. Déjame compartirte un dato de la Cámara de cómo se está conformando hoy en las unidades económicas de los restaurantes en el país. Por ejemplo, solo el 75% de las unidades económicas restauranteras corresponden 21.5% a antojitos, 21% a tacos y tortas, 12% a cafeterías, neverías o fuentes de sodas, 10% a pizzas, hamburguesas, hot dogs o pollos rostizados, el 10%. Y el otro 10% alimentos a la carta o comida corrida. El otro 25% son restaurantes formales en lo general. Si te fijas, esta estructura, y cuando me hablas de la cocina mexicana, pues estás hablando de fondas
taquerías, torterías, como ya lo decía Alejandro, cafeterías, neverías, fuentes de sodas, que una gran parte de estas unidades están fomentando el consumo de la cocina mexicana en sus regiones. Pero hay una cantidad probablemente espejo que no se mide en unidad económica formal por el INEGI y que vive en esa informalidad o probablemente un poco más grande. De tal suerte que no estamos hablando de un universo de 600,000 unidades económicas, sino probablemente más de 1 millón de unidades económicas que están generando una economía y que están comprando también en los supers y que están comprando también en el campo y que también están demandando productos. De tal suerte que la informalidad, insisto, no es un tema del negocio gastronómico, es un tema de modelo económico de país que yo creo que eventualmente se debe de ir buscando cómo adentrarse a la formalidad. Hay ejercicios, pero también creo yo que hoy la invitación a la formalidad es muy difícil. La realidad es que hoy para tratar de entrar a la formalidad y que entres a la mira de Hacienda en un momento en el que tú ves que a las grandes empresas las multan con miles de millones de pesos de impuestos, pero a los pequeños te cae todos los meses el correo electrónico el día 2 de qué pasó con tus pagos de impuestos. Yo no sé si vamos a poder lograr animar a todo mundo a que entre a este ejercicio de sentirse vigilado y luego de participar en ese grupo que puede ser a lo mejor el 30% de la población económicamente activa, cargando con todos los impuestos que se necesitan recuperar, porque los demás no los están pagando, o no de manera directa, sino a través del IVA, como pagamos todos a través del IVA un cierto impuesto. De tal suerte que sí me parece que deberíamos todos ir hacia la formalidad. Las cámaras promovemos que vayamos a esa formalidad, que te dan otro tipo de beneficios, como puede ser la seguridad social, como puede ser la capacitación y la profesionalización, como puede ser el acceso a créditos, como puede ser este tipo de profesionalización del propio negocio a través de certificaciones y distintivos, y que te lo da la formalidad. Pero cuando tú estás en una etapa de supervivencia, pues lo que necesitas es que el dinero que cobras te alcance para volver a comprar en el mercado y regresar a entregar el producto terminado hasta que este ciclo empiece a crecer y puedas entrar a un modelo ya más ordenado de pagarle el seguro social a tu cocinera o a tu mesero o a tu motociclista que entrega el servicio a domicilio hoy. Entonces, sí, me parece que es un tema bastante más complejo que solamente animar a la gente a convertirse, ahora creo que se llama RIF, ¿no? Y este ejercicio de no facturar más de 2 millones, etcétera, etcétera, pues está bien, y ya nada más pagas una cuota fija. Puede ser, nada más que ya entro a la mira, que así deberíamos de estar todos, estoy de acuerdo, pero no creo que todo el mundo esté por la labor ante un entorno en donde la venta, digamos, entre amigos y familiares, incluso de comida hoy, pues es una actividad muy cotidiana, que también la provocó el COVID. Todo el mundo empezó a cocinar en sus casas para venderle a su círculo más cercano y empezar a generar una economía otra vez informal que no va a llegar jamás a la formalidad. Entonces, ese nuevo brazo, digamos, de la gastronomía, ¿cómo lo vamos a medir? Es un reto, yo creo que para el próximo año, ya en esa estabilidad de que la gente pueda empezar otra vez a salir a buscar un trabajo, pero también hay un tema importante en el tema hoy que estamos viendo post-COVID y de la formalidad e informalidad. Hoy la gente no está regresando a trabajar. Tienes un gran problema en los restaurantes y en los hoteles para contratar gente. Estaba yo en Puerto Vallarta hace 1 mes y medio más o menos, en un foro de la Coparmex, y nos estaba diciendo el presidente de Coparmex Vallarta que tenían 20% de subempleo, o sea, oferta de empleo que no estaba siendo cubierta, 20%. Y por el otro lado tenías a la Secretaría de Desarrollo Económico de Nayarit diciendo que vienen 100,000 millones de dólares de inversión turística en los próximos 10 años, que sí van a llegar, pero ¿con quién los vas a cubrir? ¿Y con qué personal capacitado?
¿Y dónde están entonces esos centros de profesionalización que va a demandar este producto de alta gama hotelera que no va a querer a una persona sin capacitación o sin formación? ¿Y de dónde los van a traer, ¿no? Estados Unidos, lo mismo, el 25% de la gente que tenían en los restaurantes no está regresando a trabajar. Entonces, se están quedando en lo informal, están cobrando en el caso de Estados Unidos un subsidio que está por terminar y a ver qué pasa, pero aquí en México nos fuimos a la informalidad todavía más gente. Entonces, es un reto de sistema bastante más complejo que solamente invitar a la formalidad, pero cierto es que la cocina mexicana tiene una oportunidad hoy, y no solamente en lo nacional, porque pues aquí es normal entender que 6 de cada 10 restaurantes sean de cocina mexicana, pero hacia lo extranjero y los restaurantes mexicanos fuera del país es en donde creo que también debemos de poner una atención especial, en donde creo que el propio conservatorio, pues antes del COVID estaba trabajando en la certificación para estos restaurantes, en donde podamos sí entonces conectar el campo con Finlandia, con España, con Argentina, pero el campo mexicano y con Asia, para entonces sí darle verdadera salida a nuestro producto mexicano y poder evaluar, como ya nos lo decían hace un par de exposiciones, y poder visualizar que la calidad entregada en aquellos países sea verdaderamente de la identidad y el producto mexicano, como cuando vienen y lo reciben, ¿no? Así es. Efectivamente, bueno, tenemos todavía círculo vicioso para rato, pero necesitamos ir ya terminando. Me gustaría pedirles unas palabras finales sobre qué está por venir, qué es lo bueno. Pues lo bueno es que ya viene la hora de la comida y siempre pues entusiasta de la industria y entusiasta de probar siempre a donde vas algún platillo o algo muy interesante, muy rico. Pero, perdón, me salí. Les voy a dar un dato que a mí me llama mucho la atención de hace varios años que lo escuché. Michoacán tiene alrededor de 4.5 millones de habitantes, según INEGI en Michoacán. Solamente en Estados Unidos se habla que hay 4 millones de michoacanos viviendo en Estados Unidos. O sea, tenemos otro Michoacán fuera de Michoacán. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué tenemos que hacer? Revalorar pues, el tema de la gastronomía. Es muy importante, y hablamos de muchos michoacanos y hablamos de que ya hay hijos y segundas y terceras generaciones de esos michoacanos que ya no son nacidos acá en Michoacán, pues ya son ciudadanos estadounidenses. Hay que hacerlos regresar a conocer sus raíces, a probar, porque eso es lo que viene. Todos sabemos la historia muy triste de la cocina, lo tengo que decir así, falsa imagen de la gastronomía michoacana a veces en Estados Unidos, de una cocina Tex-Mex, y que todos la hemos probado tal vez, pero creo que no demuestra la originalidad que tenemos y las riquezas. Entonces yo creo que eso es lo que viene, la importancia. No está de más mencionarlo, el año que entra en abril, si no me equivoco, viene la Feria Internacional de Pueblos Mágicos, que creo que para fortuna es en la sede en Los Ángeles, California. Entonces, ¿qué viene? Seguir trabajando, seguir reposicionando y no nada más ir a hacer una presencia, sino que hay que trascender, hay que hacer que la gente regrese. A lo mejor no vienen, pero sí que conozcan sus orígenes. Bien decía Fer, pues estamos en una era ya digital, los videos, documentales, programas de televisión, bueno, hasta TikToks, por no decirlo, ¿no? O sea, que ya son herramientas muy eficaces, eficientes, que nos permitan llegar a más personas y a nuevas generaciones. ¿De dónde viene ese platillo? ¿De qué comunidad? ¿Cómo se prepara? ¿Por qué esa ancestralidad de esas técnicas que se utilizaron? Yo creo que es lo que viene, y lo digo más como la labor que tenemos que seguir haciendo, este tipo de foros, más que felicitarlos y que podamos verlos en otros niveles, en otras dimensiones, que enaltezcamos
a las nuevas generaciones. Eso es creo que lo que viene y lo que tenemos que seguir trabajando. Muchas gracias, Sergio y Fer. Gracias, señora Gloria, por la invitación a Michoacán. Muchas gracias. ¿Qué viene? No sé, pero ¿qué debería de venir? Creo yo, un gran acuerdo por la gastronomía mexicana. Déjame decirte que vemos al conservatorio activo, llevando a cabo eventos como este en donde hacemos esta disertación de a dónde queremos ir. Vemos a las cámaras de los restaurantes, pero vemos también a la distribución de los alimentos, pero vemos a los estados promoviendo su turismo gastronómico, sus rutas, sus circuitos, sus experiencias gastronómicas. Vemos a los cocineros hoy haciendo un grandísimo esfuerzo de exposición en esa vanguardia o evolución de la cocina. Vemos a los programas de las cocineras tradicionales en algunos estados con mayor fuerza que en otros, pero tratando de hacer a veces esfuerzos casi titánicos o heroicos porque no tienen los apoyos que deberían tener, y no solamente desde lo institucional, tú y yo lo hemos hablado, incluso desde lo privado para fortalecer este tipo de gastronomías tradicionales, pero también vemos a la academia en donde no estoy tan seguro que estemos perfectamente alineados en lo que estamos enseñando en las escuelas y lo que van a demandar los establecimientos de gastronomía, generando de repente muchos cocineros en jefe, pocos técnicos para operar. Y lo vemos también en los restaurantes enfrente. Hoy somos una industria mucho más profesional y más seria. Antes éramos una industria o un negocio empírico. Yo todavía conocí y sigo conociendo a algunos capitanes de meseros que tienen 40 años siendo capitanes de meseros, habiendo empezado de garroteros 15 años para volverse meseros y después capitán. Hoy somos mucho más profesionales, pero no estoy tan seguro que nuestros programas académicos estén entendiendo a dónde va nuestro negocio, y por eso digo que lo que yo creo que debería de venir es sentar a la mesa otra vez, porque ya nos hemos sentado, pero volvernos a sentar a entender a dónde debemos ir como industria gastronómica. El enoturismo, la cocina tradicional, los restaurantes, la cadena de valor, los gobiernos inclusive, dónde debemos estar, las asociaciones, dónde debemos estar, la sociedad civil organizada, para poder crear una visión de mediano y de largo plazo. Hemos hablado muy poco hoy o nada de la sostenibilidad y del compromiso que tenemos con la alimentación suficiente, saludable y sostenible, pero es parte de este diálogo que tenemos que tener, a dónde vamos con los productos, qué queremos seguir produciendo y qué ya no debemos de seguir produciendo. El tema, por ejemplo, de las granjas acuícolas para poder tener suficiencia alimentaria de camarones, de ostiones, de algunos peces, algunas especies que a lo mejor tendrá también su lado difícil de interpretar, pero que nos puede generar suficiencia alimentaria. ¿A dónde va realmente la gastronomía mexicana? Creo yo que va a tener que ser una de las grandes cocinas mundiales, como hoy se interpreta, pero dicho realmente en términos de empleos, de derrama económica o de productividad, y lo más importante, de competitividad. Que valga la pena participar en este negocio, no solamente por un tema de supervivencia, porque Alejandro lo decía muy bien, es una de las formas más rápidas de generar un autoempleo. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Sí, porque sabemos que qué porcentaje tan alto de empresas muere antes de los 2 años en el negocio de los alimentos y bebidas, de los restaurantes. Prácticamente mueren 7 de cada 10 en 2 años. De tal suerte que ¿a dónde debemos de llevar a este modelo que tiene muy mal porcentaje de bateo y que necesitaríamos fortalecerlo a través de un gran acuerdo distinto? Yo creo que ahí tenemos como mexicanos una gran oportunidad de darle a la gastronomía, no solamente en la estadística, este gran valor, sino en el bienestar de la gente, haciendo este gran acuerdo. Gracias, Fernando. Y bueno, un acuerdo que ya medio estábamos cocinando,
nosotros que no sabemos cocinar, bueno, yo no, y con Fernando, porque estos eventos no solo sirven a nivel de estas exposiciones, y también lo que pasa en el pasillo, lo que pasa en la mesa, lo que pasa al momento de estar degustando los alimentos, y los encuentros y las conversaciones que tenemos en estas instituciones son importantísimas, y ahí andamos cocinando ya algo entre Conservatorio y Canirac que se va a tener que concretar pronto. No me queda más que agradecer tanto a Fernando como a Alejandro su participación en esta mesa, en este diálogo, y yo les pediría un fuerte aplauso para ellos, porque la verdad es que han hecho un gran esfuerzo para venir hasta acá y estar el día de hoy con todos ustedes. Muchas gracias de verdad, y unas últimas palabras de parte de nuestra presidenta Gloria López Morales del Conservatorio. Por favor, Gloria, adelante. Primero, uno de los grandes cambios que noto en este foro, en esta nueva convocatoria, es que tal vez ustedes no vean mucha gente en sala, pero tenemos a 5 redes transmitiendo esto. Y esos son los pros y contras de la tecnología. Ahora ya la gente no siente la necesidad de estar presente, salvo, como lo dije en la inauguración, en un foro de gastronomía, la frialdad del internet no te da los sabores ni los aromas. Allá en la plaza van a ver lo que los está esperando. La segunda es de esta panoplia, de este abanico de temas que aquí apenas fueron insinuados y que todos son vitales y fundamentales. Solo quiero hacer una observación que a mí también me llamó mucho la atención en estos días que hemos tenido. Se me han acercado 6, yo conté 6 con mis dedos, personas de Estados Unidos, de Canadá y de Francia, para pedirme la intervención del conservatorio en el reclutamiento de personal especializado para sus restaurantes. Es 6, nada más en esta. Es un gran tema que evocó Fernando y que lo hemos podido constatar hoy mismo. Otra cosa que me llamó la atención es el muy buen éxito de las mesas de negocios. Me acerqué a los stands de algunos productores, también de Michoacán, de mezcal y de queso, y todos han tenido ya contactos con gente, por cierto, claro, de restaurantes mexicanos fuera del país. Entonces, sí, ¿qué capacidad va a tener la expansión de la cocina mexicana cuando estamos con tantos problemas también aquí para que esto suceda de manera organizada y de manera que realmente pueda expresar el potencial que tenemos? Entonces, son muchos temas. Yo también les quiero agradecer infinitamente los que andan viajando todo el día en el avión y aquí cayeron hoy justo para esto. No saben, por supuesto, Michoacán, que acabamos de estar en la otra mesa, no saben el valor que tienen esas participaciones de ustedes. Gracias, Sergio, por haber dirigido también la mesa. Pero pues esto no es más todos los días, todos los días. Gracias. Gracias, Gloria, gracias, Alejandro, gracias, Fernando, y gracias a ustedes que han estado siguiendo estos trabajos. Y ahora sí, lo mejor que viene es que vamos a comer.